La narrativa de este día comienza con un torbellino de emociones, un nudo apretado en el pecho que ha acompañado a nuestra protagonista durante semanas, quizás meses. Cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de esperanza y una ansiedad casi insoportable. Era la espera de un momento que podría cambiarlo todo. Una mujer, con el rostro surcado por la tensión de innumerables noches sin sueño y decisiones difíciles, se aferraba a la promesa de un nuevo amanecer. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación inquebrantable, la misma que la había impulsado hasta este punto crucial. El aire a su alrededor parecía denso, cargado con el peso de su sacrificio y su anhelo. De repente, el sonido familiar de un teléfono rompe el silencio opresivo. Cada tono resonó en su alma, un presagio de lo que estaba por venir. Con manos temblorosas, pero con una resolución férrea, atiende la llamada que podría liberar su espíritu. La voz al otro lado de la línea, clara y serena, comunica la exitosa conclusión de su donación. Cada palabra fue un bálsamo para su espíritu agotado, una confirmación de que su acto de generosidad había encontrado su propósito. El universo, por un instante, pareció alinearse. Un suspiro de alivio, profundo y liberador, se escapa de sus labios. Era el aliento que había estado conteniendo, la liberación de una carga que había llevado con estoicismo. El peso de la incertidumbre se disolvió en el aire, dejando un vacío lleno de una paz inesperada. Una sonrisa tenue, casi imperceptible al principio, pero genuina en su esencia, ilumina su rostro. No era una sonrisa de euforia, sino de una profunda satisfacción, la de saber que había cumplido con una promesa, con un propósito mayor que ella misma. Era el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Mientras camina por el pasillo aséptico del hospital, un lugar que ahora le resultaba extrañamente familiar, sus pasos resuenan con una ligereza recién descubierta. El alivio aún la envolvía, una capa protectora contra el mundo exterior. Creía que lo más difícil había quedado atrás, que el camino hacia la recuperación emocional estaba despejado. Sin embargo, la atmósfera a su alrededor comienza a cargarse de una nueva tensión, sutil al principio, pero cada vez más palpable. Un escalofrío recorre su espalda, una premonición silenciosa que interrumpe su recién hallada serenidad. El aire se vuelve denso, anticipando un cambio. Conversaciones fragmentadas de médicos y enfermeras, susurros profesionales que antes ignoraba, capturan su atención de manera involuntaria. Palabras sueltas, términos médicos, nombres de pacientes, flotan en el ambiente, tejiendo una red de información que, sin saberlo, la atraería. Su mente, ahora más alerta, comienza a unir los puntos. De repente, en medio de ese murmullo constante, un nombre resuena en el aire con una claridad ensordecedora. Fue como si el tiempo se detuviera y cada sonido a su alrededor se silenciara para dar paso a esa única palabra. El impacto fue físico, un golpe directo al corazón, el nombre de su ex esposo. La realidad se distorsionó, el suelo bajo sus pies pareció ceder. Era una voz que no esperaba escuchar en ese lugar, en ese contexto, nunca más. El universo, que un momento antes le había ofrecido paz, ahora le presentaba un enigma cruel. Su rostro se convierte en una máscara de sorpresa y conmoción, una expresión de incredulidad que congela cada rasgo. Los músculos de su mandíbula se tensan, sus ojos se abren desmesuradamente, intentando procesar la información que acababa de asaltarla. Era un shock que la dejaba sin aliento. El alivio inicial, tan preciado y arduamente ganado, se desvanece por completo, como una niebla disipada por un viento helado. La ligereza de sus pasos se transforma en una pesadez abrumadora. Cada fibra de su ser se tensa de nuevo. La paz se había esfumado, reemplazada por un torbellino. Es reemplazado por una mezcla de incredulidad y un dolor agudo, punzante,
que se instala en lo más profundo de su pecho. La realidad de la situación la golpea con una fuerza brutal, despojándola de cualquier vestigio de calma. El pasado, que creía enterrado, emergía con una crueldad inesperada. La narrativa se sumerge sin previo aviso en el pasado, arrastrándola a un abismo de recuerdos que creía haber sellado. El presente se desdibuja y su mente se convierte en un lienzo donde se proyectan imágenes de un tiempo que la marcó profundamente. Era un viaje forzado a lo que fue. Breves y poderosos flashbacks la asaltan, destellos fugaces pero intensos de una vida compartida que ahora parecía una ilusión lejana. Cada imagen, cada sonido evocado, era una punzada en el alma, un recordatorio de lo que se perdió. El pasado se negaba a permanecer en silencio. Imágenes fugaces de su relación rota se suceden, como diapositivas de una historia que terminó en tragedia. Veía los inicios, los momentos de promesa, y luego la lenta pero inexorable fractura. Era la crónica de un amor que no pudo sobrevivir a sus propias sombras. Momentos de felicidad compartida, risas que una vez llenaron sus días de luz, ahora se desvanecen como ecos en una cueva vacía. La dulzura de esos recuerdos se mezcla con la amargura de su final, creando una paradoja emocional que la consume. La alegría se convierte en un fantasma. La sombra de la traición se cierne sobre esos recuerdos, oscureciendo cada instante de dicha con su presencia corrosiva. Era el veneno que había corroído los cimientos de su unión, la herida que nunca cicatrizó del todo. La confianza, una vez rota, dejó un vacío inmenso. La intensidad de sus emociones pasadas la envuelve, reviviendo cada sensación con una claridad dolorosa. La decepción, la rabia, el dolor profundo de la ruptura, todo regresa con una fuerza abrumadora. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la herida estuviera fresca. Estos fragmentos del pasado intensifican el impacto emocional del presente, conectando el ayer con el ahora de una manera brutal. La presencia de su ex esposo en ese hospital, en esa situación, no era una coincidencia, sino una confrontación con su historia. El destino jugaba una carta cruel. Revelan la complejidad de la situación actual, la intrincada red de sentimientos que se entrelazan en su corazón. No era solo sorpresa o dolor, sino una mezcla de resentimiento, compasión y una extraña sensación de responsabilidad. El pasado y el presente colisionaban. De vuelta en el presente, la mujer se encuentra frente a la puerta de la habitación, un umbral que representa mucho más que una simple entrada. Era la frontera entre su pasado y su futuro, entre el dolor y la posibilidad de una paz. Cada fibra de su ser dudaba, pero algo la impulsaba. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, inundan sus ojos, desbordándose en un torrente silencioso por sus mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza o rabia, sino de una profunda liberación, el desahogo de un alma que había cargado demasiado. Era el llanto de la catarsis. En medio del dolor que aún la atenazaba, una leve sonrisa se dibuja en su rostro, una expresión que desafía la lógica de sus lágrimas. Era una sonrisa frágil, casi imperceptible, pero cargada de un significado profundo. La paradoja de la emoción humana se manifestaba. Es una sonrisa de perdón, no solo hacia el hombre que le causó tanto daño, sino también hacia sí misma por el peso que había llevado. Es el reconocimiento de la fragilidad humana, la comprensión de que todos somos vulnerables, todos cometemos errores. La empatía emergía. La donación, ese acto de generosidad que inició todo, se convierte en un catalizador inesperado para la sanación emocional. Lo que comenzó como un acto altruista se transforma en un camino hacia su propia redención. Su sacrificio había abierto una puerta inesperada. La historia concluye con una imagen poderosa de redención y liberación, no solo para el receptor de su donación,
sino para ella misma. El perdón, ese acto supremo de amor, la libera de las cadenas del pasado. Su corazón, finalmente, encuentra la paz.